Probabilidad condicional, independencia de sucesos y teorema de Bayes son los temas que veremos en esta segunda clase. En el cálculo de probabilidades muchas veces se dispone de información parcial en referencia al resultado de un experimento o fenómeno. Consideremos el evento A. Un estudiante de la universidad pudo inscribirse en todas las materias que solicitó. La probabilidad de A seguro no es muy alta. No es tan lógico que pueda inscribirse en todas las asignaturas que desea. Ahora, en el caso de tener información previa, por ejemplo, que el estudiante podría tener alguna cierta discapacidad, consideremos el evento B. El estudiante tiene cierta discapacidad. Entonces, queremos calcular la probabilidad de A dado que ocurrió el evento B. Esta probabilidad seguramente que va a ser mayor de la probabilidad del evento A, pues cuando un estudiante tiene cierta discapacidad, tiene prioridad para inscribirse. Entonces, esto es lo que se llama probabilidad condicional, es decir, queremos calcular la probabilidad de que ocurra un evento A dado que otro ha ocurrido antes. Pongamos un ejemplo. En una fábrica hay dos líneas de producción, A y B. La línea A es más antigua, por lo tanto más lenta y menos confiable. Cierto día A ensambla 8 componentes, de los cuales resultan ser 2 defectuosos. Cierto día, la línea B ensambla 10 componentes, de los cuales resulta 1 defectuoso. Lo que se pide es calcular la probabilidad de que al elegir un componente al azar de la producción, A. La componente haya sido ensamblada por A. B. La componente sea defectuosa. C. La componente sea defectuosa y ensamblada por A. Y por último, D. La componente haya sido ensamblada por A si se sabe que es defectuosa. Primero vamos a definir los sucesos A, B y D. A. La componente fue ensamblada por la máquina A. El suceso B, la componente fue ensamblada por la máquina B. El suceso D, la componente es defectuosa. Así se tiene que D se tiene de complemento, o sea que la componente es buena. Entonces, por un lado A produce 8 componentes, 2 defectuosas y 6 no defectuosas. Por otro lado, B produce 10 componentes, 1 es defectuosa, 9 es defectuosa. Con esta información vamos a determinar la siguiente tabla de doble entrada. Por un lado, en la primera fila se corresponde con las máquinas de ensamblaje, la máquina A y la máquina B. Y en la primera columna ser defectuosa y no defectuosa. Así, por ejemplo, el 2 que está en la segunda columna y la segunda fila, se corresponde que la máquina A ha ensamblado 2 defectuosas. El 1, siguiendo por la misma fila, se corresponde que la máquina B ha ensamblado una defectuosa. En total, la máquina en total son ensambladas 3 defectuosas. No defectuosas son 6 ensambladas por la máquina A, no defectuosas son 9 ensambladas por la máquina B. De esta manera se tiene que al final de la columna que corresponde a hay 8 componentes que han sido ensambladas y al final de la columna de la línea B se corresponde que han sido 10 componentes las ensambladas. Entonces, se toma una componente al azar. El ítem A me pedía la probabilidad de que haya sido ensamblada por A. Entonces, la probabilidad de A es casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables, ¿cuántos son? 8 son los total ensamblados por A y los posibles son 18. Esta probabilidad es de 0.44. En el caso de B, se pide la probabilidad de que sea defectuosa, lo que llamamos probabilidad de D. Tenemos en total 3 defectuosas entre 18 componentes ensambladas. Entonces 3 dividido entre 18 da 0,16C. Continuemos desarrollando el problema. Volvamos a tener esta misma tabla y vamos a desarrollar el punto C. Que la componente sea defectuosa y ensamblada por A, o sea, la probabilidad de la intersección de los eventos D y A. ¿Cuáles son
la probabilidad serán casos favorables sobre casos posibles. Entonces, ¿cuántos tenemos ensamblados por ahí que sean defectuosos? Los favorables son 2, mientras que la totalidad de artículos ensamblados son 18. Quiere decir que esta probabilidad es 2 entre 18, 0, 11, 11. El D es la componente haya sido ensamblada por A si se sabe que es defectuosa. Es decir, la probabilidad que sea ensamblada por A sabiendo que es defectuosa. Casos favorables sobre casos posibles. Entonces, dentro de las defectuosas, que tenemos un total de 3, ¿no? Son los casos posibles. ¿Cuántas han sido ensambladas por A? 2. Entonces, esta probabilidad sería 2 entre 3, 0,6667. Aquí vamos a destacar que el espacio muestral, que antes era de 18 componentes ensambladas, ahora se reduce solamente a 3 componentes, que son las que son defectuosas, que son aquellas que se corresponden justamente a la cantidad total de defectuosas que se han producido. De esta manera que esto indica que cuando uno calcula o debe calcular una probabilidad condicional, como es el caso, la probabilidad de A, dado que ocurrió el evento D, el espacio muestral o el espacio de resultados se reduce a la cantidad de elementos que tiene el evento que condiciona, que en este caso es el evento D. Es decir, la probabilidad de que sea ensamblada por A sabiendo que es defectuosa es la probabilidad de A dado D. Se denota de esa forma a la probabilidad de A dado que ocurrió el evento D, a la probabilidad condicional. Entonces, podemos decir que es la probabilidad que el componente haya sido ensamblada por A y sea defectuosa, pero tomando con respecto al conjunto de las defectuosas. Por eso que yo decía que en la probabilidad condicional el espacio de resultados, la cantidad de elementos, se reduce a la cantidad de elementos del evento que condiciona y no del total. Esto es, la probabilidad de A dado D es la probabilidad de A intersección D dividido en la probabilidad de D. La probabilidad de A inter D era 2 entre 18, mientras que la probabilidad de D era 3 entre 18. Ahí tenemos ¿no? A la derecha de la pantalla tenemos una representación en diagramas de Venn, donde lo que observamos es la cantidad de elementos que tiene el numerador van a ser entre los que se corresponden con la intersección de A y D, pero dentro de D. Y el total son los elementos de D. Es decir, lo que voy a pensar cuando tengo que calcular la probabilidad de condicional es qué proporción es la intersección respecto del conjunto que está condicionando, que en este caso es el evento D. Entonces, esto nos lleva a la definición de probabilidad condicional. Sea un suceso S en un espacio muestral A y B, sea S un espacio muestral y sean A y B dos sucesos definidos en el espacio muestral S. Eso significa que el evento A y el evento B están incluidos en S. Entonces la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de B, con la probabilidad de B distinta de 0, porque recuerden que en matemáticas está prohibido dividir por 0. Esta definición de probabilidad condicional debe cumplir con las 3 axiomas de Kolmogorov para ser una probabilidad. En consecuencia, P de A dado B es la probabilidad de A inter B dividido probabilidad de B con probabilidad de B distinto de 0. Además, y por simetría, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B inter A sobre la probabilidad de A con probabilidad de A distinto de 0. Vamos a retomar el ejemplo de las componentes, el ejemplo 1. Teníamos esa tabla de doble entrada, la probabilidad de A, observemos que es 8 entre 18, la de B es 10 entre 18, la probabilidad de D es 3 entre 18 y la probabilidad de D complemento es 15 entre 18. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A dado D? Por definición, es la probabilidad de A inter D dividido en la probabilidad de D. Es decir, 2 entre 18 dividido 3 entre 18, lo cual da un total de 2 tercios.
¿Cuál es la probabilidad de A dado D complemento? Es la probabilidad de A intersectado con D complemento dividido la probabilidad de D complemento. Es decir, A inter D complemento es 6 entre 18. A inter D se corresponde con 6 elementos, si observamos la tabla, entre un total de 18, sobre la probabilidad de D complemento, que son 15 entre 18, lo que da una probabilidad de 6 entre 15. Por otro lado, la probabilidad de B, dado que ocurrió D, es la probabilidad de B inter D sobre la probabilidad de D. ¿Cuál es la probabilidad de B inter D? Y bueno, es 1 entre 18. La probabilidad de D es 3 entre 18. Esta cuenta nos da un tercio. Finalmente, queremos calcular la probabilidad de B dado D complemento. Esta es la probabilidad de B inter D complemento sobre la probabilidad de D complemento. ¿Cuál es la probabilidad que corresponde al numerador? La probabilidad de B inter D complemento es 9 entre 18 y la probabilidad de D complemento es 15 18, lo cual nos da un cociente de 9 entre 15. Si observamos las probabilidades condicionales de que están, las dos que están a la izquierda de la pantalla, observamos que la suma de esas probabilidades da 1. Y si observamos las probabilidades que están a la derecha de la pantalla, observamos que esa suma también da 1, ¿no? 6 entre 15 más 9 entre 15. Eso nos está indicando que siempre que el evento que condiciona sea el mismo y los eventos A y B, en este caso, determinan una partición del espacio de resultados, porque hay solamente dos máquinas que ensamblan, entonces la probabilidad de A dado D más la probabilidad de B dado D tiene que dar 1. La misma aplicación análoga es para los que están en la columna de la derecha. Ahí tenemos que esta suma nos da 1 y ahí tenemos que esta suma nos da también 1. Como consecuencia de la probabilidad condicional, surge la regla de la multiplicación. Es decir, si presentamos esta definición de probabilidad condicional, entonces se tiene que simplemente pasando la probabilidad de B que está dividiendo al primer miembro multiplicando, la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B será una forma de ver la probabilidad de la intersección. Análogamente, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B inter A sobre la probabilidad de A, con probabilidad de A distinto de 0. Entonces, pasando probabilidad de A al primer miembro multiplicando, la probabilidad de B dado A multiplicada por la probabilidad de A va a dar como resultado la probabilidad de B inter A. Entonces ahora vamos a trabajar con un concepto que es la ley de la probabilidad total. Entonces supongamos que tenemos un espacio muestral S, un evento definido sobre ese espacio muestral y tenemos una partición del espacio muestral S, C1, C2, C3, etc. Entonces, la probabilidad del evento A se podrá calcular como la suma desde 1 hasta infinito, de la probabilidad de A intersectado con C intersectado con C sub I. Muy bien. Entonces, recordemos que probabilidad de A inter C sub I es probabilidad de A dado C sub I por probabilidad de C sub I, cualquiera sea el evento C sub I de la partición. Entonces, para eso podemos hacer una interpretación geométrica. Tenemos el espacio muestral S que está particionado en eventos C1, C2, C3, C sub n, etc. Tenemos dentro de él el evento A. Y entonces esa suma que me va a dar la probabilidad de A se va a corresponder con la probabilidad correspondiente con cada uno de los cachitos de A que intersecciona con C1, más la probabilidad de A que intersecciona con C2, más la probabilidad de A que intersecciona con C3 y así sucesivamente. Vamos a ver el ejemplo 15 del trabajo práctico número 1. El 80% de los varones y el 45% de las mujeres beben cerveza. Suponiendo una población con igual proporción de mujeres y de hombres, calcular la probabilidad de que al seleccionar un bebedor al azar, este sea A, un bebedor de cerveza, B,
una bebedora de cerveza. C, un bebedor de cerveza sin considerar el sexo. Vamos a definir ahora los eventos B minúscula, B, M, B y B complemento, como sigue. B es ser hombre, M es ser mujer, B grande es bebe cerveza y B complemento no bebe cerveza. Entonces, con esta información vamos a desarrollar el siguiente diagrama de árbol. Entonces, como es la misma proporción como el problema dice que hay la misma proporción de hombres que de mujeres, entonces la probabilidad de B coincide con la probabilidad de M y es igual a 0,5. La probabilidad de que, dado que es varón, beba cerveza es 0,8 y la probabilidad de dado que es mujer, beba cerveza es 0,45. Entonces, el diagrama de árbol podemos entrar por ser varón o ser mujer. Entonces, si partimos de ser varón, este puede beber cerveza o no beber cerveza. Ser mujer, esta puede beber cerveza o no beber cerveza. Entonces, la probabilidad de que sea varón y que sea mujer, como el problema dice que se presentan en la misma proporción, esa es 0,5 para cada una de ellas. En el caso de que entre por ser varón, la probabilidad de que beba cerveza es 0,8. En el caso de que entre por ser mujer, sé que es mujer, la probabilidad de que beba cerveza es de 0,45. Entonces podemos completar el bracito que va desde B minúscula hasta B mayúscula con B corta, ¿no? V o B corta hasta B alta complemento, esa probabilidad se va a corresponder con 0,8 para que la suma de 1, mientras que el bracito de la de abajo se va a corresponder con 0,55. Tengo que calcular la probabilidad de un bebedor de cerveza. Entonces, la probabilidad de un bebedor de cerveza es bebe cerveza, ¿sí? Bebe cerveza y es varón. Un bebedor de cerveza. Bebe cerveza y es varón. Por la regla de la multiplicación es la probabilidad de B grande dado B corta por la probabilidad de B corta. O sea, 0,8 por 0,5 es el producto de los valores de los dos bracitos que van para arriba, lo cual me da 0,4. Una bebedora de cerveza es la probabilidad de B grande intersectado con M, ser mujer. Por la regla de multiplicación es la probabilidad de B dado M por la probabilidad de M, que es el bracito, que da 0,45 por 0,5, eso es 0,225. C es la probabilidad de un bebedor de cerveza sin considerar el sexo. Entonces esto resulta que esto es la probabilidad de ser bebedor de cerveza y ser mujer, o que se transforma en un más, la probabilidad de ser bebedor de cerveza y ser hombre. Entonces, ambos sumandos por la regla de multiplicación va a ser la probabilidad de B grande dado M por la probabilidad de P, más la probabilidad de B grande dado B chica por la probabilidad de B. Estas cuentas las tenemos nosotros arriba, 0,45 por 0,5 más 0,8 por 0,5, y esta cuenta da 0,625. La probabilidad de un bebedor de cerveza sin considerar el sexo. Recordemos que si en este análisis que podemos hacer desde este gráfico, supongamos que tenemos el espacio muestral partido en dos eventos, ¿no? Los dos eventos es ser bebedor de cerveza o no ser bebedor de cerveza. Después tenemos los eventos son ser varón, ser mujer. Y luego, dentro del espacio de resultados, tengo el evento ser bebedor de cerveza. Entonces, la probabilidad de B va a ser la probabilidad de B inter M, que es la intersección que está a la izquierda del gráfico, por ejemplo, y la probabilidad de B grande inter B corta, que sería, por ejemplo, la intersección que está a la derecha del gráfico. Muy bien. Entonces, la probabilidad de un bebedor de cerveza sin considerar el sexo
será la probabilidad de B inter M más la probabilidad de B inter B. Esto ya lo tenemos de la diapositiva anterior, ¿no? 0,45 por 0,5 más 0,85 y ahí tenemos nuevamente la interpretación, ¿no?, gráfica por la ley de la probabilidad total. La probabilidad de ser un bebedor de cerveza será la probabilidad de ser un bebedor de cerveza y ser mujer, o, ¿no?, que se transforma en más porque es una partición. La probabilidad de ser bebedor de cerveza y ser varón, que luego por la ley de la probabilidad total, por la ley de la multiplicación, probabilidad de B grande dado M por la probabilidad de M más la probabilidad de B grande dado B corta por la probabilidad de B. Veamos ahora el ejercicio 16 del trabajo práctico número 1. La probabilidad de que en cierta ciudad llueva un día del año, seleccionado al azar, es 0,25. El pronóstico local del tiempo atmosférico es correcto el 60% de las veces en que llueve y el 80% de las veces en que no llueve. Determinar la probabilidad de que el pronóstico sea correcto en un día seleccionado al azar. Vamos a definir los eventos entonces. Doble L es llueve, doble L complemento es no llueve, C pronóstico es correcto, C complemento pronóstico no es correcto. Entonces, la probabilidad de que llueva es 0,25, mientras que la probabilidad de que no llueva en un día seleccionado al azar será su complemento, 0,75. Entonces, en la interpretación gráfica mediante diagrama de Venn, vamos a tener particionado el espacio muestral S, por un lado los que se corresponden, los eventos con que se corresponden con que llueve, por otro lado los que no llueve. Consideremos el evento C, que es el que se corresponde con pronóstico es correcto. Entonces la probabilidad de que el pronóstico sea correcto será que sea correcto y llueva. Unión, la probabilidad de que sea correcto y no llueva. Como doble L y doble L complemento forman una partición y son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de C inter doble L se va a transformar en la probabilidad de C inter doble L más la probabilidad de C inter doble L complemento. Por la ley de la multiplicación será probabilidad de C dado doble L por probabilidad de doble L más probabilidad de C dado doble L por probabilidad de doble L complemento, lo cual será 0,8 por 0,25 más 0,6 por 0,75, lo cual da un total de 13 entre 20. Vamos a definir ahora, que está muy relacionado con el concepto de probabilidad condicional, el concepto de independencia de sucesos aleatorios. La definición de probabilidad condicional nos permite analizar la probabilidad de un determinado suceso A cuando ha ocurrido un evento B, es decir, la probabilidad de A dado que ocurrió B. En el ejemplo, P de A es distinto de P de A dado B. O sea, la probabilidad de ocurrir A se modifica con la ocurrencia o con el conocimiento de que haya ocurrido el evento B. Entonces, la probabilidad de ser un bebedor es diferente de la probabilidad de ser bebedor dado que sea mujer, por ejemplo. Es diferente de la probabilidad de ser un bebedor dado que sea varón. Existen situaciones donde la probabilidad de un evento no se ve afectada por la ocurrencia de otro anterior. Entonces, en ese caso, la probabilidad de A, dado que ocurrió B, coincidirá con la probabilidad de A, porque el evento B no estaría afectando la ocurrencia del evento A. Por lo tanto, es natural pensar que cuando ocurre esto, los eventos A y B serán independientes. Significa que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no modifica la probabilidad de la ocurrencia de otro evento. De esta manera, siguiendo con la independencia de eventos, cuando la ocurrencia de un evento A no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro B, en dos intervenciones del azar, se dice que A y B son eventos independientes. Veamos un ejemplo. En una producción de 100 artículos, 10 son defectuosos y el resto no tiene defectos. Entonces,
con un sistema de urnas tenemos 100 artículos, 10 defectuosos, 9 buenos. Se extraen, supongamos que se extraen 2 artículos sucesivamente con reemplazo, es decir, extraigo un artículo, observo si es defectuoso o no, y lo vuelvo a poner nuevamente en la urna, por eso es que es con reposición, y saco otro artículo y observo si es defectuoso o no. En este caso, en esas 2 intervenciones del azar, la composición de la urna no va a cambiar, ¿no? Nunca va a cambiar la composición de la urna cuando hago intervenir el azar y lo hago con reposición. Entonces, hagamos el siguiente diagrama de árbol. Tenemos por un lado ser bueno correspondiente a la primera intervención del azar, o ser defectuoso. Por eso dice que B1, D1. Y correspondiente a la segunda intervención del azar, ser bueno B2, ¿no? Puede ser, o puede ser defectuoso, ¿no? Y si entro porque la primera intervención del azar resultó que el objeto era defectuoso, entonces podría resultar en la segunda intervención del azar ser defectuoso, ser bueno o ser defectuoso. Por eso dice B2 o D2. El subíndice 1 o 2 indica primera y segunda intervención del azar. Primera intervención del azar es cuando extraigo un artículo y lo observo. En este caso, como es con reposición, lo vuelvo nuevamente a la urna. Y el subíndice 2 indica, ¿no?, la segunda intervención del azar, cuando vuelvo a tomar un objeto de esa urna que tiene la misma composición que antes, ¿no? Bien, entonces tenemos que como hay 90 buenos entre 100, la probabilidad de ser bueno en la primera intervención del azar será 90 entre 100, mientras que la probabilidad de ser defectuoso será 10 entre 100, ¿no? Como la composición de la urna es exactamente la misma, si el primer elemento es bueno, no me importa, porque ¿qué ocurrió? Lo volví a meter en la urna y entonces tengo las mismas cantidades, ¿no? La probabilidad en la segunda intervención del azar de que sea bueno también va a ser 90 en 10. Lo mismo ocurrirá con la segunda intervención del azar. De esta manera, la probabilidad de B2 dado B1 coincide con la probabilidad de B2, o sea 90 entre 100. De la misma manera, la probabilidad de B2 dado D1 coincide con la probabilidad de B2. Esto nos estaría indicando que el evento B1 y B2 son independientes y que el evento D1 y B2 también son independientes, ¿no? Por otro lado, la probabilidad de D2 dado B1 coincide con la probabilidad de D2, que es 10 entre 100. La probabilidad de D2 dado D1 coincide con la probabilidad de D2, que es 10 entre 100. Esto también está indicando que los eventos D2 y B1 son independientes y que los eventos D2 y D1 también son independientes. Entonces, cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de que ocurra otro en 2 intervenciones del azar, se dice que ambos son independientes. Muy bien. Entonces, consideremos ahora, ¿no?, S, un espacio muestral, los eventos A y B, entonces A y B van a estar incluidos en S. A y B son independientes y solo si probabilidad de A inter B coincide con P de A multiplicado por P de B, o lo que es lo mismo, P de A dado B coincide con P de A. En caso contrario, se dice que los eventos son dependientes. Esta definición la podemos generalizar para n eventos que ocurren dentro de un espacio muestral S. Entonces consideremos los eventos A1, A2, AN, donde cada A sub I está incluido en S. Son mutuamente independientes si para cada K, K2, 3, N, o sea, cada subconjunto de eventos que tome, ¿no?, y cada subconjunto de índices I sub 1 y sub K, se tiene que la probabilidad de A sub I1 inter A sub I2 inter A sub IK es igual al producto de las probabilidades de esos eventos. Es decir, supongamos que tenemos 3 eventos A1, A2, A3. Estos 3 eventos son independientes si se cumplen estas
4 condiciones: que la probabilidad de la intersección de los tres sea el producto de las probabilidades, la probabilidad de la intersección de A1 y A2 sea el producto P de A1 por P de A2, la probabilidad de A2 y A3 sea el producto de las probabilidades de A2 con A3, la probabilidad de A1 con A3 sea el producto de las probabilidades de A1 con A3. Muy bien, perfecto. Entonces esto es lo que nosotros hemos visto antes. Probabilidad de A es igual a P de A dado B, igual a P de A inter B dividido P de B, ¿no? Eso de acuerdo con la definición de probabilidad condicional y partiendo de la independencia de los eventos. Lo cual me está indicando que P de A es P de A inter B dividido P de B, con lo cual, pasando simplemente P de B al primer miembro multiplicando, P de A multiplicado por P de B coincidirá con P de A inter B. Vamos a suponer que dos tubos defectuosos se confunden con dos buenos. Los tubos se prueban uno por uno hasta encontrar los defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la A, segunda prueba, B, tercera prueba? Vamos con A. La probabilidad de encontrar el último defectuoso en la segunda prueba. Entonces tenemos, podemos hacer un diagrama de urna, porque tenemos 4 tubos, 2 defectuosos y 2 buenos. Se extraen los tubos sucesivamente. Entonces P de D1 inter D2, ¿sí? Será P de D2 dado D1 por probabilidad de D1. ¿Sí? Entonces podemos nosotros hacer el diagrama de árbol. En la primera intervención del azar puede ser bueno o puede ser defectuoso. Dado que es bueno, en la segunda intervención del azar también puede ser bueno o defectuoso. Y lo mismo ocurre, dado que en la primera intervención es defectuoso, en la segunda puede ser bueno o puede ser defectuoso. Entonces, de tal manera que la probabilidad de que en la primera intervención del azar sea defectuoso es 2 entre 4, ¿no? Porque tengo 2 defectuosos. Y como dice que se extraen los 2 tubos sucesivamente, pero no se devuelve a la urna, entonces una vez que saqué un tubo, la urna me quedó compuesta por 4 tubos. Por 3 tubos, perdón, porque tenía 4. Entonces, dado que el primero sea defectuoso, la probabilidad de que el segundo sea defectuoso es 1 entre 3, porque ahora me saqué el primero y es defectuoso, y ahora en la urna me quedó compuesta con un defectuoso, ¿sí? Y 2 buenos. Entonces va a ser 1/3. Quiere decir que la probabilidad de 2, dado que ocurrió de 1, va a ser igual a 1/3. La probabilidad de 1 es 2/4. Entonces la probabilidad de 1 inter de 2 será 1/3 multiplicado por 2/4, o sea, igual a 1/6. Vamos a calcular ahora la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la tercera prueba. Entonces, eso será la probabilidad de que el primero sea defectuoso y el segundo sea bueno y el tercero sea defectuoso, o la otra posibilidad es que el primero sea defectuoso, sea bueno, y el segundo sea defectuoso y el tercero sea defectuoso. Entonces, como los eventos son mutuamente excluyentes, esa probabilidad de la unión se va a transformar en la suma de probabilidades. Aquí tengo 3 intervenciones del azar, porque tengo, por un lado, puede ser bueno o puede ser defectuoso. Si el primero es bueno, el segundo también puede ser bueno o defectuoso, pero ahora van a cambiar las probabilidades porque va cambiando a medida que voy sacando y observando los tubos de la urna. Como no los devuelvo a la urna, entonces va cambiando su composición, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Fíjense que tenemos el caminito B1, perdón, el caminito D1, B2, D3, ¿sí? Y por otro lado tenemos el caminito B2, D2, D3. Entonces tenemos que calcular esas probabilidades. Entonces esto se va a transformar en la probabilidad de D3, dado que ocurrió B2 inter D1, por la probabilidad de B2 inter D1, más la probabilidad de D3, dado que ocurrió B1 inter D2, por la probabilidad de B1 inter D2. Ahora voy a aplicar la misma ley de la multiplicación y la probabilidad condicional
a esas probabilidades intersectadas. O sea, B2 inter de 1 y B1 inter de 2. Entonces esto va a ser probabilidad de D3, dado B1 inter de 1 por probabilidad de B2 inter de 1 por probabilidad de D1. Y el segundo sumando quedará probabilidad de D3 dado que ocurrió B1 inter de 2 por probabilidad de D2 dado D1 por probabilidad de B1. Entonces esas probabilidades las tenemos calculadas, son las que se corresponden a los bracitos, ¿no? Tenemos 2/4 por 2/3 por 1/2, más tenemos 2/4 por 2/3 por 1/2, o sea, 2, o sea, 2/6. 1/3, sí, 2/6, o sea, 1/3. Entonces, supongamos que A y B son dos eventos mutuamente excluyentes con probabilidad de A mayor que 0. Por ejemplo, al seleccionar un auto al azar, el conjunto A, el evento A sea el auto es de 4 cilindros, B el auto es de 6 cilindros. Como son mutuamente excluyentes, si B ocurre, entonces no puede ocurrir A, con lo cual la probabilidad de A dado B será 0 y es distinto de la probabilidad de A. ¿Qué es esta conclusión? Es que si dos eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ser independientes. Cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, son o resultan ser fuertemente dependientes. Veamos el siguiente ejemplo. Se sabe que el 30% de las lavadoras de cierta marca requieren service estando en garantía, mientras que solo el 10% de sus secadoras requieren service en garantía. Si un individuo compra ambas máquinas, lavarropas y secadora, de dicha marca, ¿cuál es la probabilidad que ambas máquinas requieran service estando en garantía? Entonces estamos considerando estos dos eventos. La probabilidad del evento A es 0,3, mientras que la probabilidad del evento B es 0,1. La probabilidad de A inter B es la probabilidad de A por la de P de B, porque los eventos son independientes. Entonces esto resulta ser 0,3 por 0,1 y esto da 0,03. Veamos ahora el ejercicio 13 del TP1. En una fábrica de pernos, las máquinas A, B y C fabrican respectivamente el 25%, el 35% y 40% de la producción total respectivamente. De lo que producen, 5%, 4% y 2% respectivamente son pernos defectuosos. Se escoge un perno al azar, supongamos que todos se mezclan, se escoge un perno al azar y se encuentra que es defectuoso. Se pide cuál es la probabilidad de que el perno provenga de la máquina A. Entonces, los datos del problema, la probabilidad de A es 0,25, la de B 0,35 y la de C es 0,4. Podemos hacer el siguiente diagrama porque tenemos el espacio muestral particionado en las máquinas A, B y C y tenemos dentro el evento D, que es el de ser defectuoso, ¿no? Entonces, tenemos como dato que la probabilidad de, sabiendo que fue fabricado por la máquina A y que sea defectuoso es 0,05, la probabilidad de sabiendo que fue fabricado por la máquina B sea defectuoso es 0,04 y respectivamente la probabilidad de sabiendo que sea fabricado por la máquina C, la probabilidad de que sea defectuoso es 0,02. Para resolver este problema hagamos también el siguiente diagrama de árbol. Tenemos máquina A, máquina B, máquina C. Supongamos que parto de máquina A puede ser defectuoso o no serlo. La máquina B, defectuoso o no serlo. La máquina C, defectuoso o no serlo. ¿Cuál es la probabilidad de que el perno defectuoso provenga de la máquina A? O sea, sabiendo que es defectuoso provenga de la máquina A. Esa es la respuesta que debo dar a mi problema. Entonces, la probabilidad de A dado D es la probabilidad de A inter D por probabilidad de D. La probabilidad de A inter D es lo mismo que probabilidad de D inter A. O sea, que es lo mismo que probabilidad de D dado A multiplicado por probabilidad de A. Entonces, conozco la probabilidad de D dado A, que es 0,05.
Me piden la condicional en el otro sentido, ¿no? O sea, la probabilidad de A dado D. Entonces, para ello vamos a usar el concepto muy importante que se denomina teorema de Bayes, que a continuación lo vamos a explicar. Entonces, probabilidad de A es 0,25, la de C es 0,4, la de B es 0,35. La de probabilidad de D dado A es 0,05, la de D dado B es 0,04, la de D dado C es 0,02. Entonces, el teorema de Bayes se lo debemos a un resultado obtenido por el reverendo Tomás Bayes en los primeros años del siglo XVII. Entonces, supongamos que ese es un espacio muestral y lo tenemos particionado con n eventos, ¿no? A 1, a 2, a n. Y sea B grande un evento dentro del espacio muestral, tal como está hecha esa representación gráfica, ¿no? El espacio S particionado en n partes, ¿sí? Y tenemos un suceso B. Entonces, nosotros queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que suceda cualquiera de los sucesos A sub k que forman la partición, dado que ocurrió el evento B. Entonces, por definición de probabilidad condicional, esto va a ser la probabilidad de A sub k inter B sobre la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad del numerador la puedo resolver como probabilidad de A sub k por la probabilidad de B dado A sub k. Y la probabilidad de B la puedo calcular utilizando la ley de la probabilidad total, que será la suma, desde J igual 1 hasta n de probabilidad de A sub I por la probabilidad de B dado a la probabilidad de A sub J por la probabilidad de B dado A sub J. Esa sub I que tiene el evento A en el denominador, probabilidad de A sub I, corresponde con A sub J. Entonces, el denominador se aplicó la ley, ¿no?, de la probabilidad total. La probabilidad de B, sabemos que es, ¿no?, la probabilidad de B es la suma de igual 1 hasta infinito, si la partición es finita será hasta n, de probabilidad de B inter A sub I. Además sabemos que la probabilidad de B, inter A sub I es igual a la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I. Entonces, simplemente aplicando esta definición, vamos a tener que la probabilidad de A sub k dado B es la probabilidad de A sub k inter B sobre la probabilidad de B. O sea, probabilidad de A sub k por probabilidad de B inter A sub k, ¿no?, sobre la probabilidad de B, que es donde se aplica la ley de la probabilidad total. Volviendo al problema, ¿no?, tenemos el diagrama de árbol, tenemos las probabilidades de los resultados y queremos calcular la probabilidad de A dado que ocurrió el evento D, ¿no? Podríamos calcular la probabilidad de B dado que ocurrió D o la de C dado que ocurrió D. Entonces, aplicando el teorema de Bayes, recordemos el diagrama, probabilidad de A dado D es probabilidad de A inter D sobre probabilidad de D. La probabilidad de D es esa de acuerdo con la probabilidad total. Entonces, la probabilidad que quiero calcular, ¿no?, será de esta manera, ¿sí? La probabilidad de D, ahí lo que estoy aplicando en el denominador es la ley de la probabilidad total, ¿sí? Y entonces tenemos los resultados, ¿no? Probabilidad de D dado A es 0,05 por la probabilidad de A, que es 0,25, más la probabilidad de B dado D, que es 0,04 por la probabilidad de B, que es 0,35, más la probabilidad de D dado C, que es 0,02, multiplicado por la probabilidad de C, que es 0,4. Muy bien, entonces el resultado del denominador, que es la probabilidad de D, es 0,345. Pero simplemente el numerador, que es la probabilidad de A inter D, que es lo mismo que la probabilidad de D inter A, será la probabilidad de D dado A por la probabilidad de A. Esto es 0,05 por 0,25 sobre 0,0345, lo que nos resulta 0,3623. Ahora nos preguntamos, ¿la probabilidad de que provenga de B
O sea, la probabilidad de que sea sabiendo que es defectuoso que provenga de B, esto es probabilidad de D dado B. Perdón, probabilidad de B dado que ocurrió D, ¿no? ¿No? La probabilidad de que provenga de B sabiendo que es defectuoso. La probabilidad de que provenga de C sabiendo que es defectuoso. Esto será la probabilidad de C dado D. Entonces, estos dos resultados se pide que los obtengan ustedes y que me los envíen por correo electrónico antes de la próxima clase práctica, que es el día lunes, a mi mail.